Bueno, veamos entonces el ejemplo 1. En estos ejemplos vamos a determinar la continuidad o discontinuidad de una función. El ejemplo 1 nos dice determinar si la función f de x igual a 4x menos 3 es continua o discontinua, ahí falta esa parte, en donde x es igual a menos 2. Es decir, que en este punto de x igual a menos 2 vamos a determinar si esta función es continua o discontinua. Empecemos, lo vamos a llevar en orden. Primer paso, determinar la imagen de la función. ¿Qué significa? Voy a tomar la función f de x y voy a sustituir el valor de x igual a menos 2. En donde esté x lo voy a sustituir por el menos 2. Me quedaría f de menos 2, que sería la imagen, es igual a 4 por menos 2 menos 3. Eso nos daría que la imagen en menos 2 es igual que menos 11. Recordemos que una imagen es un par ordenado. En este caso, ese par ordenado podría ser menos 2, menos 11. Que no se nos olvide esta parte. Es muy importante. Ahora, ya que tenemos la imagen y si existe menos 11, vamos a determinar el límite. En este caso, solo voy a aplicar el límite directamente porque no es una función seccionada. Recordemos que los límites laterales se aplican únicamente para las funciones seccionadas. Veamos acá el límite cuando x tiende a menos 2 de la función 4x menos 2, que vamos a hacer evaluación directa. En donde está x voy a sustituir el menos 2, eso me daría 4 por menos 2 menos 3, y resolviendo esto llegaríamos que es igual que menos 11. Por lo tanto, si el límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x existe, que en este y es igual a la imagen en menos 2 que también existe, veamos, el límite es igual que menos 11 y la imagen es menos 11 también. Entonces, como se cumple la igualdad, vean las tres condiciones: existe la imagen, existe el límite y ambos son iguales, podemos concluir lo siguiente. La respuesta sería: la función es continua en x igual menos 2. Si acá no se hubiera cumplido esta condición, esta igualdad, entonces la función hubiese sido discontinua. Bueno, veamos el ejemplo 2. Nos piden determinar si la función f de x es continua o discontinua en x igual menos 1. Vean, ahora ya me dan una función seccionada y aquí sí vamos a tener un poco más de cuidado. Primero, necesitamos saber si para que sea continua, como tenemos una función seccionada, yo les aconsejo, como siempre, que definan los intervalos. En este caso, la función menos 2x está definida desde menos infinito hasta menos 1. Y la función 2x cuadrado está definida desde menos 1 hasta más infinito. Y acá tengamos mucho cuidado con el corchete. Si acá no tiene el signo igual, el corchete es abierto, significa que no lo incluye. Tengamos cuidado porque esto nos servirá al momento que determinemos la imagen. Ahora, ya que tenemos una función seccionada, ubiquémonos en una recta. Tendríamos el menos 1 en el centro y, porque ese sería el valor de x que estamos analizando, a la derecha más infinito, a la izquierda menos infinito. Ahora, ¿cuál es la función que está definida desde menos infinito hasta menos 1? Sería menos 2x, menos 2x. ¿Y cuál es la función que está definida desde menos 1 hasta más infinito? Sería en este caso 2x cuadrado. Ahora bien, ya que tenemos esta recta que nos va a servir para guiarnos, vamos a seguir los tres pasos. Primer paso, la imagen. Ahora, ¿cuál función f de x voy a tomar para determinar la imagen si acá tenemos dos? Sencillo. Veamos los corchetes. Ese corchete cerrado significa que menos 1 lo incluye, es decir, esta función incluye menos 1. Ese corchete abierto significa que menos 1 está excluido, no lo incluye. Entonces, ya que solo la primera función incluye menos 1, la imagen la vamos a encontrar con la primera función.
Porque si la función no incluye menos 1, significa que menos 1, la imagen en menos 1 no existe para esta función. Sin embargo, para la primera función sí existe. Entonces, yo voy a decir que f de x es igual a menos 2x. Vean, porque acá aparece esta función. Si hubiese sido lo contrario, si acá hubiese estado cerrado el corchete, entonces hubiera tomado esta función. Ahora, calculemos la imagen. Como es x igual menos 1, el valor de x lo voy a sustituir por el menos 1. Me quedaría igual a menos 2 por menos 1, en donde está x lo sustituyo por menos 1. Menos 2 por menos 1, eso nos daría 2. Es decir, que la imagen en menos 1 es igual que 2. Y recordemos que ahí tenemos un par ordenado. ¿Cuál sería este par ordenado? Sería menos 1, 2. Recordemos que una imagen es un par ordenado en sí. Ahora, el siguiente paso sería determinar el límite. Y como tenemos una función seccionada, acá sí vamos a aplicar los límites laterales. Empecemos con el límite lateral izquierdo, es decir, nos vamos a aproximar a menos 1 por la izquierda. Tendríamos el límite cuando x se aproxima a menos 1 por la izquierda, vean ahí está el signo de la función f de x. Ahora, recordemos que f de x no lo podemos ocupar así, a no ser que tengamos una gráfica. Pero acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nos aproximamos a menos 1 por la izquierda, la función que interviene es menos 2x. Entonces, en lugar de f de x, nosotros vamos a colocar menos 2x. Tendríamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de menos 2x. Una vez que determinemos esta función, aplicamos evaluación directa de límites. Me quedaría en donde está la x, lo sustituyo por el menos 1. Eso sería menos 2 por menos 1. Y menos 2 por menos 1 sabemos que es 2. Entonces, el límite lateral izquierdo sería 2. Existe y es 2, un valor finito. Ahora, analicemos el límite lateral derecho. Es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función f de x. ¿Qué vamos a hacer? No podemos ocupar f de x, entonces nos vamos a aproximar a menos 1 por la derecha y la función que interviene ahora es 2x al cuadrado. Entonces, en lugar de f de x voy a colocar 2x al cuadrado. Sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 2x al cuadrado. Ahora, a partir de acá, aplicamos evaluación directa, que no se nos olvide, acá. Una vez que tengamos esa parte, vamos a aplicar evaluación directa. Entonces, tendríamos lo siguiente, en donde está la x, lo sustituimos por menos 1. 2 por menos 1 al cuadrado, eso me daría 2. Y si podemos observar, los límites laterales son iguales. ¿Qué significa? Que el límite, cuando x tiende a menos 1, de la función f de x existe. ¿Y cuál será el valor? Si existe, tiene que haber un valor. En este caso, el valor sería este, el cual es igual para ambos. Sería 2. Entonces, por lo tanto, ya que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función f de x sí existe, y también la imagen de la función en menos 1 también existe, acá lo tenemos, y el límite cuando x tiende a menos 1 de la función es 2, y esto es igual también a la imagen evaluada a menos 1 que también es 2. Entonces, ya que se cumplen las tres condiciones, existe la imagen, es 2, existe el límite, también es 2, y son iguales, entonces podemos afirmar que la función es continua en el punto x igual menos 1.